da un total. Podemos usar nuestra calculadora y decimos 180 grados multiplicado por 2 nos da un total de 360 grados. En un rectángulo, al igual que en un cuadrado, tenemos que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Y aquí es muy fácil de comprobar. Si recuerdan, los rectángulos, ¿por qué tiene la palabra rectángulo? Porque está compuesto por ángulos rectos iguales. Por tanto, si tenemos 4 ángulos rectos, un ángulo recto mide 90 grados. Si usted multiplica 90 por 4 es igual a 360. O puede sumar 90 más 90 son 180. 90 más 90, 180 más. Y le dará por igual cuando suma 360 grados. De inmediato pasemos a la siguiente figura, al siguiente polígono. Tenemos aquí un pentágono donde decimos que la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n? 5 menos 2. Tenemos suma de ángulos internos igual a 180 grados multiplicado 5 menos 2 es igual a 3. Por tanto, en un pentágono tenemos, según la expresión n menos 2, que un pentágono tiene 3 triángulos que lo conforman. Por tanto, vamos a ver, lo trazamos aquí, tomamos uno de los vértices y trazamos todas las posibles diagonales que se colocan de manera no consecutiva, que unen vértices no consecutivos. Y ahí está, tenemos el triángulo número 1, triángulo número 2 y triángulo número 3. Según el teorema fundamental, cada triángulo de esto mide 180 grados, es decir, los ángulos internos del mismo. Por eso tenemos 180 multiplicado por 3, lo que dará como resultado 180 multiplicado por 3 da como resultado 540 grados. Mientras más grande es la figura, va en aumento el número de la suma de los ángulos internos. Por último, tendremos entonces este octágono. Suma de ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n en este caso? Como es un octágono, el número de lados es igual a 8. Menos 2, que pertenece a la fórmula. Si te preguntas, ¿de dónde sale el menos 2? El menos 2 sale de la expresión para calcular la cantidad de triángulos que componen la figura. Entonces tenemos SI, suma de ángulos internos, igual a 180 grados, multiplicado por 8 menos 2, que es igual a 6. Eso dará un total de, si multiplicamos 180 multiplicado por 6, nos da un total de 1080 grados, que es igual a la suma de los ángulos internos de un octágono regular. Y trazamos ahí los 6 triángulos que dice la expresión que componen un octágono. Tenemos acá el primero, 6 triángulos que componen este octágono según la expresión. Tenemos aquí el segundo. Tenemos aquí el tercero, tenemos aquí el cuarto y tenemos aquí el quinto y el sexto. Vamos a ver, esta regla arruina todo. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que se compruebe que en un octágono está conformado por 6 triángulos. Ya que hemos mencionado la palabra ángulos tantas veces en este poco tiempo, ¿qué tal si recordamos qué son y cuál es su importancia? Seguramente muchos de ustedes han tenido más de un dolor de cabeza en las clases de geometría y matemáticas, por lo que a continuación te daré una explicación sencilla y práctica de un concepto que deriva a una gran cantidad de aplicaciones, desde el mundo de balística y proyectiles hasta la utilización que le damos en la vida cotidiana sin darnos cuenta.
Los ángulos. Los ángulos son básicamente la conformación que se da entre dos líneas rectas que convergen en un punto en común, que es considerado como un vértice, o bien bajo la denominación de punto de origen, partiendo desde sus planos internos, una medida que es analizada por la trigonometría, una rama de las matemáticas que se encarga de la aplicación de distintas formas de medición a los triángulos. Los ángulos que hemos aprendido en nuestra educación primaria son los que utilizamos siempre teniendo por un lado al ángulo agudo, que abarca una medición mayor que 0 y menor que 90 grados. Luego el ángulo recto, que tiene exactamente 90 grados. Seguimos del ángulo obtuso, que es mayor que 90 y menor que 180. Y seguido por último del ángulo llano, que alcanza los 180 grados, derivándose de los análisis de estos una gran cantidad de aplicaciones. Es, por ejemplo, aplicable en el mundo de la física, la utilización del ángulo de rozamiento, el cual lo obtendremos con la inclinación de un objeto sobre una superficie inclinada desde el momento en que inicia su movimiento, siendo relativo al coeficiente de rozamiento, mientras que, de lo contrario, cuando no tiene movilidad alguna, nos referimos a tal como el ángulo de reposo, contando con la estaticidad del material en cuestión. En el campo de la balística y proyectiles, se parte del análisis del ángulo inicial, que es el momento en el que el proyectil abandona su elemento de impulso, como puede ser un cañón o un arma de fuego, describiendo una trayectoria parabólica hasta alcanzar un ángulo de incidencia que puede ayudar a saber si el proyectil pudo haber descrito un rebote o bien el ángulo de penetración, factores que ayudan a saber la trayectoria del disparo. Ahora que acabamos de ver los ángulos internos de un polígono, veamos ahora los ángulos externos. Ángulos externos. Los ángulos externos son ángulos formados por un lado de un polígono y la extensión de su lado adyacente. Los ángulos externos se encuentran en la parte exterior del polígono. En cada vértice de un polígono, ya sea regular o irregular, siempre hay dos ángulos externos que miden lo mismo, ya que son ángulos correspondientes. Ángulos externos en polígonos regulares. En los polígonos regulares, los ángulos externos son iguales y la suma de los ángulos externos del polígono, si se cuenta uno por vértice, siempre será igual a 360 grados. Así, la medida del ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre el número de lados del polígono. Los ángulos externos e internos son suplementarios. En cualquier vértice de un polígono, el ángulo externo y el ángulo interno suman siempre 180 grados, por lo que forman un ángulo suplementario, incluso si es un polígono irregular. Dado que hay dos posibles ángulos externos en cada vértice y siempre son congruentes, es decir, iguales, si medimos un ángulo externo, obtendremos la medida del otro ángulo externo. A pesar de que hay dos, generalmente solo se cuenta un ángulo externo por vértice. Así que si ves en un libro de geometría, lo más probable es que se refieran a un solo ángulo por vértice. O si tienes un examen y te preguntan cuánto mide la suma de los ángulos externos de un polígono, sin especificar, lo más probable es que solo te pregunten por un ángulo externo por vértice. En ese caso, miden 360 grados en total. Vamos ahora a la pizarra y veamos lo fácil que es calcular la suma de estos ángulos en un polígono. Lo haremos con los polígonos que ya trabajamos anteriormente para los ángulos internos. Tenemos aquí un rectángulo, un pentágono y un octágono. Ya de plano sabemos que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono regular suma 360 grados. Pero, ¿cuánto mide entonces uno de sus ángulos? Lo haremos de la siguiente manera. Lo primero es
dividiremos 360 grados, la expresión sería 360 grados dividido entre n. ¿Quién es n? N siempre será el número de lados del polígono. Por tanto, en este caso tenemos 360 grados, en el caso del rectángulo, dividido entre n, que en este caso equivale a 4. Si dividimos 360 grados entre 4, nos da un total de 90 grados. Lo que quiere decir que cada uno de los ángulos externos que tengo en un rectángulo mide 90 grados. Si tú sumas los 4 ángulos que miden 90 grados, el total te dará 360. Vamos de inmediato con el pentágono. En el pentágono también tenemos la misma expresión. Tenemos 360 dividido entre n. ¿Quién será n en el pentágono? 5, 360 grados. Lo que dará un resultado de 360 grados dividido entre 5, un resultado de 72 grados por cada uno de los ángulos externos de este polígono. Entonces tenemos 72 grados por acá, 72 grados aquí, 72 grados para el tercero, 72 para el cuarto y 72 para el quinto. Por último, entonces, tenemos el octágono. El octágono tendremos 360 grados dividido entre n. ¿Quién será n? Por tanto, 360 grados entre 8 lados que tiene este polígono es un total de 45 grados. Tenemos entonces aquí 45 grados que mide cada uno de los ángulos externos de este polígono, de este octágono. Si podemos notar aquí, cuando les hablaba de que cada vértice suele tener 2 ángulos externos con tan solo prolongar uno de sus lados hacia el exterior de la figura, tendremos un ángulo externo. Si prolongamos el lado que continúa ahí, el lado continuo, tendremos entonces otro ángulo externo. Aquí podemos ver uno prolongado con una línea roja y en el mismo lado tenemos otro que se prolonga con una línea color verde. ¿Por qué entonces estos dos ángulos miden lo mismo? Simplemente miden lo mismo por el postulado o el teorema de los ángulos opuestos por el vértice que hablamos en clases anteriores. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, siempre van a ser ángulos correspondientes, siempre van a ser ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida. También ocurre aquí en el pentágono. Prolongamos en color verde uno de los lados del polígono hacia el exterior y prolongamos el lado que sigue en ese mismo vértice y también que nos mide 72 grados por ser opuestos por el vértice. Estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Como dijimos anteriormente, la suma de ellos siempre nos dará 360 grados. Es bastante simple. Por último, aquí en el rectángulo tenemos también que si prolongas uno de los lados, por ejemplo hacia arriba, te dará 90 grados el ángulo externo, y si prolongas en el mismo vértice, el otro lado también sumará 90 grados. Hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido muchísimo sobre los ángulos internos y externos de un polígono regular. Te invito a que puedas identificar los polígonos que tiene la construcción de tu casa y calcules la suma de los ángulos internos. También puedes explorar y descubrir la importancia que tienen y el por qué utilizaron esos ángulos en esos lugares específicos. Si conoces algún maestro constructor o ingeniero, no dudes en preguntarles. Seguro que con gusto te ayudarán. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿te gusta la pizza? Dirás, en serio, profesor, ¿a quién no le gusta la pizza? Ok, pero óyeme, ¿has pensado en la geometría de la pizza? Medita en esto para la próxima clase. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún, ¿por qué la cortan en triángulos? Si es que son triángulos. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega.
cuarto grado de secundaria.